Cabina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a esta serie que se llama Cabina, aunque yo siempre tengo también puesta el escudo de Somos Nuestra Memoria. Así que vamos hoy a hablar contigo, Dora Guzmán, de las dos cosas, lo que es Cabina en movimiento, que se trata de programas y de entrevistas con algo mucho más actual y más dinámico, y la serie que me ha tocado a mí dirigir en partes, que es Somos Nuestra Memoria, que hablamos de personajes y de hechos y de básicamente de la historia. Entonces vamos hoy a hacer algo nuevo, que es encimar dos programas, el de Cabina en Movimiento y el de Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión, les digo, contamos con la presencia de la directora y productora de cine Dora Guzmán. El tema de hoy es Sara Pérez Romero, la primera dama de la Revolución Mexicana, y para que lo entendamos todos, se trata de Sara Madero, y vamos a hablar con Dora de la película que ella hace, de la biografía de esta mujer, la primera dama de la Revolución Mexicana. Bienvenida, Dora. Ay, pues muchas gracias, Salvador. Me encanta estar en tan buena compañía, estar en el INA que tanto quiero, y aparte estar en radio, porque yo soy gente que me inicié en radio y siempre mi alma está en la radio. El radio tiene su magia, ¿verdad? Tiene sí. su magia, Sí, tiene su duda. magia que no la puedes dejar, aunque el cine es fascinante, pero yo nací en radio profesionalmente. Y de ahí pasaste a cine. ¿Cuántos años llevas haciendo cine? Bueno, haciendo cine sí, ya llevo 30 años, o haciendo video, Okay. pero aunque he hecho espectáculos multimedia, un montón de cortometrajes, radionovelas, etcétera, pero este es mi primer largometraje. Entonces estoy muy emocionada porque este es mi primer largometraje. ¿Y cómo escogiste el tema? Porque no es un tema fácil. Hablar de Sara Madero no es un tema fácil. ¿Cómo lo escogieron? Platícanos un poco el ambiente que da, que sirve de semilla para esta película. Pues no me voy a colgar la medallita. Debo confesar que yo no sabía mucho de Sara, pero estando en la oficina de Marcela Herbert, que tú seguramente conoces, es la secretaria de Cultura de Querétaro, y hablando de otros proyectos, también se encontraba con nosotros su secretaria particular, Eloísa, y Marcela está dando mucho impulso al cine en Querétaro. Y hablando de otros proyectos, Eloísa dijo, pero pues yo sé que tú haces cortometrajes y te dedicas mucho a hablar de mujeres. ¿Por qué no haces sobre Sara Pérez Romero? Porque ya en Querétaro, ya la corregidora ya la tenemos un poquito agotada, ¿no? Entonces, en el momento que dijo esto, dijo, ella era de San Juan del Río, se me iluminó la vida, o sea... Pero claro, o sea, ya no se diga más, destocamos todos los otros temas que teníamos, y en paralelo con el productor asociado de esta película, con quien ya había yo hecho El Ojo de las Hermanas Sellers, otras mujeres muy importantes para México que fueron pioneras del cine mexicano. Salíamos de pandemia y me había dicho, oye, ya hay que hacer algo, pero ya habíamos hecho cosas a través de la computadora, cursos, todo. Sí, ya hay que hacer otra vez algo en vivo. Y le dije, ¿qué te parece este tema? No, me encanta. Vamos con la rectora. Fui con la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, que siempre apoya proyectos interesantes, proyectos de mujeres. Yo creo que igual que yo, no le acabábamos de decir a los 10 minutos, le encantó el tema, y te debo de decir que este proyecto, Osara, creció con buena estrella, porque aparte de tener a
a ustedes, que también apoyaron el proyecto mucho, pues está la Secretaría de Cultura de Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro, el municipio de San Juan del Río, donde nació Sara, Memorica y por supuesto el INA. Y junto con ustedes 5, 35 instituciones más públicas y privadas. Como tú sabes, un largometraje es algo inalcanzable para un productor o director independiente como yo. Y gracias a este conjunto de voluntades, decía Sara, y era como que se abría la puerta mágicamente. No recuerdo, todavía hasta el momento, pues ya ves, todavía nos siguen apoyando ustedes. Hasta el momento no recuerdo a nadie que con el nombre de Sara no nos apoyara para hacer este largometraje. Así nació y luego obviamente nos dimos a la tarea de hacer una investigación seria. Tenemos, yo creo que a 3 de los más importantes investigadores del tema y una vez que tuvimos la investigación completa, ya nos dedicamos a hacer el guión. Uh-huh. Brenda Morales y yo estuvimos haciendo, se trata de una ficción histórica, no es un documental. Está basada en hechos reales, totalmente documentada, en personajes reales, pero aún así es una ficción histórica. Hay una muy buena parte de reconstrucción, pero fíjate, el asunto es que es el tiempo de Sara Madero. El año pasado, en el 2022, cumplió 70 años de muerta. Y es cuando tú empezaste a hacer la película. ¿Sería eso? Era su cumpleaños y por eso... Bueno, ella muere en julio del 52. Ajá. Y yo creo que ya era el momento de que dejara de ser la primera dama olvidada para usar una figura de Sara Sefcovic que escribe sobre las consortes. Sí, es un clásico ya. Leído, sí. Y creo que llegó el momento de que Sara Madero alzara la voz, levantara cabeza. Y a lo mejor tú eres un instrumento de eso. Y ojalá. Me quiero poner un poco como don Francisco y Madero, llamando a los espíritus guías. Pero bueno, nosotros estando aquí pisando tierra, hubo que trabajar mucho para hacer esta producción, porque yo recuerdo haber tenido reuniones contigo, con Diego Prieto, con la secretaria técnica en este momento, Aida Castilleja, con José Luis Perea, con María Villarreal, todo el grupo que cuida el perfil de Lina y el perfil político y el perfil legal de Lina. Y las reuniones contigo eran reuniones que iban muy fluidas, pero se notaba que tenías que negociar, así como negociaste con nosotros, con las 30 y tantas personas, las 30 y tantas instituciones. Así es. Pero siempre hiciste bien. O sea, había una mano y un nombre que es Sara, nombre bíblico, que te iba a llevar. Es verdad. Y fíjate que hay una cosa curiosa. Abraham, el personaje de Thomas Mann, que es efectivamente el Abraham bíblico, es un hombre destino. Y Sara resultaba ser la compañera de este hombre destino. Y entonces otra vez acabamos de amarrar cosas en la cabina, bonito. Que a lo mejor cuando llegue a Somos Nuestra Memoria no lo meteré así, pero ahorita sí podemos darnos el lujo de jugar estamos un poco, platicando entre amigos. Sí, claro, y hacer un poco lo que tú hiciste con Sara, que es dejar que la imaginación fluya, porque de otro modo no te sale bien. Voy a dar un ejemplo nada más para darte ya la palabra y que nos platiques el trabajo que costó que tú grabaras algunas escenas de Sara en el Castillo de Chapultepec, que deberían de ser filmadas, digamos, deberíamos de imaginar el Castillo de Chapultepec entre 1911 y 13, pero estábamos en el 22, en 2022, con muchísimos cambios y con un museo encima, sí, claro. El ruido de la ciudad. Todo eso, ¿cómo lo manejaste? Pues...
No fue fácil. Todavía ya en la postproducción, cuando creíamos que teníamos todo controlado, cuando hicimos lo que llamamos screening, que es para ver en pantalla grande cómo se veían las cosas, y de repente una escena preciosa entre Madero y Sara, y allá en el fondo 3 edificios que ¿qué les haces, no? Pues recurrimos a efectos de postproducción y se logró. Y luego sonido, la verdad, muy orgullosa del director del sonido, porque hizo magia, porque tenemos diálogos en los pasillos del castillo y tú sabes, ¿te acuerdas? Filmamos temprano en la mañana. Los claxons, o sea, toda la gente que va a trabajar. Sin embargo, uno de los aciertos, porque perdón que lo diga, falta de modestia, pero uno de los aciertos de la película es el sonido. Y logramos, él se previó con 5 micrófonos al mismo tiempo, lavaliers, booms, y uno de esos está limpio. Entonces eliminamos con los otros y bueno, un trabajo de limpieza terrible. Pero afortunadamente, bueno, no afortunadamente, yo creo que a quien le digo, el trabajo les ha costado a ustedes. Todo lo que hay dentro del castillo está conservado maravillosamente. Lo difícil fueron los exteriores, pero adentro, claro, teníamos todas las restricciones de no toquen el piso, bla, 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 pero veíamos, bueno, aquí como que van saliendo cosas que ya verán ustedes en la película, pero nos sentimos muy agradecidos, muy agradecidos. Sabemos que solo 7 películas en la historia del Castillo de Chapultepec, creo que ya 8 con nosotros, han tenido autorización para filmar ahí y lo consideramos un privilegio y por la belleza del lugar, pero sobre todo, que tú no me dejarás mentir, es un lugar emblemático para la historia de Sara y de Madero, por supuesto, porque ahí celebraron el triunfo de la restauración de la democracia. Y también ahí se despidieron y nunca más se volvieron a ver. Entonces tiene estas dos partes emblemáticas que para nosotros, para la película y para la historia de México es muy importante. Sí, ahí Sara salvó su vida en la escena trágica. Ya platicaremos de esto. Pero me gustaría que dieras el nombre del director de sonido. Sí, es Raúl Ruiz. Muy bien. Pues. Una maravilla. No me lo ganen, pero bien. No creo que, yo creo que hay pocos como él y tengo observaciones de gente que sabe de cine que de lo que me comentaron es el sonido, porque el sonido siempre, como tú sabes, en las películas mexicanas es horrendo. Sí. Pues no solo el sonido, todo el diseño sonoro lo hizo él, pero también contamos con una música maravillosa, ya la escucharás, que también tenemos ahí a José Carlos de la Parra, que es extraordinario. Empezó trabajando conmigo muy joven, hace, ¿qué te digo?, 10 años, y ahora es muy, muy famoso y muy cotizado, y gracias a que conmigo empezó, me da el privilegio de todavía que contemos con él y su música original. La música es preciosa. Ay, qué bueno, qué bueno que lo dices así, porque eso también muestra una gran generosidad. Es otra gran generosidad, la verdad. Otra gran generosidad de parte de él. Y bueno, todo el mundo se casó con el proyecto. Mi hija misma, que hizo, Tatiana Vallejo, hizo todo el diseño de producción y el trabajo de arte. Y tú sabes también que no es lo mismo hacer una película que hacer una película de época que lleva un trabajo serio de arte, ¿no? Entonces, Tatiana, aunque sea mi hija, es pues una mujer empoderada, muy fuerte y muy, muy sensible, una artista muy sensible y que ha trabajado conmigo
pues desde que era chiquitita, ¿no? Yo creo desde los 15 años ya estaba trabajando conmigo. Ahora platícame, ¿cómo hicieron la selección de actores? Es decir, el casting, ¿cómo fue eso? Fíjate que el casting no fue tan difícil porque como tengo tantos años trabajando con actores, casi cuando íbamos haciendo el guión, yo ya iba pensando, ay, este papel es para Verónica Carranco, este para Ofelia Medina, este para Julio Bracho, los únicos dos que me costaron un poco de trabajo fueron los protagonistas, que eran Sara y Madero, porque ahí sí me atoré un poco. Ese sí fue la única parte que hice casting. Hice casting aquí en Ciudad de México. Ya tenía yo, que no me lo va a perdonar ni voy a decir su nombre, ya tenía yo seleccionada una actriz para Sara, pero no exactamente me daba el tipo, pero era lo mejor que había conseguido hasta el momento. Y justo una semana antes me habla una actriz que era amiga mía, se había ido a vivir a Francia 5 años, y me habla diciendo, hola Dora, ya llegué de Francia, estoy aquí, y ya me voy a poner a trabajar, ¿y tú qué tienes? Le digo, y la recuerdo físicamente, le digo, a ver María, mándame tus fotos. Y bueno, me daba, quiero que me hagas casting, aquí tienes un ejemplo, le mandé un pedazo de guión, la junté con el que iba a ser Madero, y bueno, hicieron un clic maravilloso, que es María Menéndez y Javi Bauserman. Ella es queretana por adopción, que era otro plus para ella, y llegaron a hacer tan buen clic que tú conoces seguramente el epistolario que existe entre Sara y Francisco. Pues vas a creer que entre ellos escribían cartas antes de la producción, totalmente compenetrados del papel. Y cuando conozcas a Javi, es Madero, pero no tanto, igual físicamente sí se parece, pero tiene este espíritu bondadoso que no lo puedes creer, apoyando a sus amigos, a sus compañeros actores, porque él es un gran actor. Y luego había unos que no tenían tanta experiencia. Tú nada más mírame y seguimos la conversación y vas apoyando a todos. Uh-huh. Bueno, de verdad, como seguramente era Madero. Sí, porque Madero, eso sí era un hombre bueno. Eso sí era. Nada de ingenuo, ni nada como lo han pintado. No. Ya platicaremos de esa parte. Ahora, es una ficción histórica. Tiene un principio, un clímax dramático y un final que acaba siendo primero trágico y después diluido. ¿Cómo hiciste el guión? ¿Qué épocas y qué Saras Madero son las que tú manejaste en tu guión? En el guión. Pues hacemos la que es medio típica estructura de un guión circular. Empezamos con el final, claro, que es un final dramático, muy dramático. Sara en el exilio, y terminamos con Sara en el exilio. Pero después de Sara en el exilio se empieza a contar la historia, y contamos la historia desde Sara niña, viviendo en San Juan del Río, que mucha gente dice, es que Arroyo Zarco ya es Estado de México, pero en aquel tiempo era el Valle de San Juan y era considerado San Juan del Río. Pero por otro lado, Ubaldo Neftalí, que seguramente conoces, es el cronista de San Juan del Río, o ya lo conocerá, sí, o lo vas a recordar, sí, ahora que venga, que va a venir a visitarnos. Me enseñó, creo que ustedes la tienen también, no me acuerdo, el acta de nacimiento de Sara. Ella sí nació en la ciudad de San Juan del Río, que no sé si entonces era ciudad, igual, ¿no? Pero seguramente por razones médicas o de mayor seguridad, Sara nació en la ciudad de San Juan del Río y como niña vivió en Arroyo Zarco. Uh-huh. Entonces la historia empieza con ella niña,
luego se viene a Ciudad de México porque su papá la manda a que estudie, a que se eduque con la tía Dolores, porque ella no tenía mamá. Y ya cuando joven, que pues la verdad es que eran muy, muy ricos, ahí diciendo de mi querido Aurelio de los Reyes, que dice que Sara dejó el ovillo y el trapeador para irse a la revolución. No, pues era muy rica, yo creo que nunca tocó un trapeador, pero pero su papá sí tuvo esta visión de que fuera una intelectual. La mandó a California. Exactamente, a San Francisco. A San Francisco, sí. Y ahí es donde adquiere conocimientos liberales de quién era Lincoln. Y de administración, porque ahí es donde conoce a las hermanas Madero y se están educando para saber administrar los negocios familiares. Entonces a lo mejor el ovillo sí lo podía haber usado de niña, pero seguramente el trapeador no. El ovillo sí. Y el ovillo no iba a ser su destino. Ya el papá quería que se dedicara a algo mucho más importante, que era aprender administración. Exacto. Y además inglés, y es una mujer cosmopolita. Exacto. A veces quizá por pues por un estereotipo de pensar a los héroes como si fueran únicos y no como todo el contexto, sí, proporción humana. Cuando los vemos en la foto a Madero y ella, siempre ves a Madero y a ella la ves como si en realidad fuera efectivamente una suerte de sombra. Y no era una sombra, era una compañera. Sí. Y eso lo reflejas en el guión. Así es. Yo me acuerdo haber visto algunas de las escenas en el castillo y a Madero, que efectivamente todo el mundo decía cómo se parece. Y sí, tiene un papel protagónico muy fuerte. Ya hablaremos de ella ahorita en la segunda parte, pero me imagino que eso pesó mucho. Y la idea de iniciar su vida en el exilio, que es donde menos conocemos a Sara, su vida en el exilio cubano, casi no sabemos nada de eso. Así es. ¿Cómo lo armaste? Pues mira, la verdad es que la película termina ella yéndose al exilio que rechazó Madero y que le hubiera salvado la vida, ¿no? La película termina ahí, pero sí sabemos que a final de cuentas tuvo una gran recepción en Cuba, pero no estuvo mucho tiempo. Después de ahí se fue a Estados Unidos y regresó justo aquí a esta colonia, en la calle de Zacatecas. Regresó aquí a México, yo creo una vez ya que se fue Huerta, eso sí. Tú me lo dirás mejor. Sí, sí. Regresó aquí a México y nunca dejó de denunciar la traición terrible de Wilson y de Huerta, y aparte nunca dejó de apoyar causas justas y apoyar a los que menos tenían, y murió así y aquí en México, en la colonia Roma. Sí, aquí muy cerquita. Sí. Pero el clímax dramático de tu película, ¿cuál es? El clímax dramático o el clímax de la película, yo creo que es el triunfo de los tratados de Juárez. Yo creo, para mí eso es lo más importante, que lucharon tanto por la restauración de la democracia. Y esta foto emblemática, que no sé si tú conoces, de uno de los periódicos, pero que por supuesto ponemos en la película, cuando ella encabeza el desfile del triunfo, y ni siquiera está Madero, está Roque Estrada junto a ella y un montón de revolucionarios, pero ni siquiera está Madero. Ella encabeza el triunfo de los tratados de Juárez. Entonces, para mí ese triunfo, y luego, claro, viene la decena trágica, ¿no? Entonces, ese los dos puntos, ¿no? Después del triunfo viene, pues, podemos decir la tragedia, ¿no? La tragedia, esta historia de amor, la lucha porque no era amor entre ellos nada más, que hicieron un gran equipo, sino también es la historia de amor a la patria, el triunfo lo habían logrado, y cómo en la decena trágica pues se pierde todo, y no deja de ser importante en este momento que vivimos
en México, recordar la decena trágica, recordar cómo se puede perder la democracia que hemos logrado con tanto esfuerzo, ¿no? de tanta gente. Pero fíjate, son dos puntos, clímax y anticlímax, pero que te llevan a una sensación que es lo que uno busca en el cine. Exacto. El triunfo de Ciudad Juárez, que lleva adelante la renuncia de Porfirio Díaz, uh-huh. Y el otro que es la renuncia forzada de Madero en la decena trágica, y el peligro de que la democracia parecía que había sido asesinada por el golpe de Huerta. Así y es. Las malas, ¿cómo podríamos decirlo? Las malas artes del embajador Henry Lane Wilson. Así es. Pero no era lo único. Para cuando es la decena trágica, Sara y Francisco I. Madero tienen 10 años de casados. O sea, para llegar a los tratados de Ciudad Juárez y luego llegar a ser presidente y estar defendiendo la revolución de Madero, ellos ya trabajaron 10 años en su lucha antireeleccionista. Así es. Y yo recuerdo muy bien que lo que acabas tú de decir, que Sara Pérez, encabeza una serie de luchas y demandas, y era una buena negociadora, era una mujer política. Exacto. Pues cuando hieren a Madero en Ciudad Juárez, ¿quién se encarga de él? Ella. Claro, y cuando va a la cárcel en Monterrey, y cuando va a la cárcel en San Luis Potosí. En Monterrey vivió junto con él adentro de la cárcel. En San Luis Potosí ya no la dejaron, pero como tú sabes, rentó una casita o algo al lado de la cárcel, y estaba en constante contacto con él, y luego aparte lo ayudó a escapar, ¿no? Entonces tiene, y luego, bueno, cosas importantes que hizo, como no lo creó, porque fue Elena Arizmendi la que creó la Cruz Blanca, que atendía a los revolucionarios, pero sí apoyó muy, muy importantemente a la Cruz Blanca, arengaba con los soldados, junto con sus cuñadas hasta pegaban carteles en contra de Porfirio Díaz, repartían armas, enviaban mensajes cifrados en contra de los federales. O sea, sí tenía una lucha activa muy importante, y sí es, como dices, solo vivieron 10 años juntos, 10 años de amor, pero 10 años de revolución también. Desde el principio siempre estuvieron en esto, ¿no? Sí, yo pienso que esa es una de las cosas que hay que empezar a rescatar. La revolución no empezó el 20 de noviembre de 1910, se fue gestando. Exacto. Como movimiento político desde el antirreeleccionismo, de la aventura del mismo Madero en Coahuila, en San Pedro, ella acompañándolo en todas las giras. Que no se usaba eso, para nada, no. Nunca. ¿Qué hacía una mujer ahí acompañando todo el tiempo al político o al presidente? Eso, pues, no. Bueno, tú piensas que ya durante la revolución a las mujeres en el ejército se les llamaba impedimenta, o sea, siempre eran como una carga, y en este caso no era ninguna carga, más bien yo creo que Madero tenía dos manos derechas. Exacto. Él y Sara. Exacto. Y y además ella tuvo una actividad fuerte en el antireeleccionismo. ¿Eso se maneja en la película? Sí, también. Sí tocamos la primera reunión de antirreeleccionista, y desde ahí el sufragio efectivo, no reelección, y cómo ella tiene una parte activa en esto. Y luego ya momentos también en la intimidad que debieron de ser, porque eran equipo, entre que juntos están haciendo discursos, y hay una imagen que no logramos conseguir, pero todavía
está en la pelota en tu cancha, pero de Toscano al triunfo de Madero hay una imagen preciosa para mí que confirma toda la teoría de la película. Está Madero y se veía porfirista totalmente y le entrega un papel. Madero lo lee así como en diagonal, se lo pasa a Sara y le hace un cariñito en la espalda. Sara lo lee y se lo regresa. Entonces se me hace una imagen preciosa de Toscano que nada de... Yo pienso que era el mismo día que entraron a la Ciudad de México. Es posible. Y que nada de que ella estaba nomás allá al lado. O sea, le pasan los documentos para que ella los revise, ¿no? Y aparte la encariña, le da las gracias de que haga eso, ¿no? Pues fíjate, era tan importante la presencia de ella con Madero, que también fue víctima de los malquerientes y siempre la conocían como Sarape de Madero, el Sarape de Madero, Sara Pérez, y entonces era Sara P. de Madero, y se burlaban de ella como se burlaban también de algunos de los ministros maderistas, porque había fue un gobierno muy intenso. Así Era un es. momento nada pacífico, muy intenso, en donde Madero y ella mueven a la opinión pública y mueven al hombre común. Es la primera vez que el hombre común empieza a ser tomado en cuenta y tiene un protagonismo en la historia de México, como hombre común. Y aparte hubo libertad de prensa, que fue o sea, esa libertad de prensa que él permitió, pues también fue un poco, pues, como su desastre, ¿no? Y esto, perdón que te interrumpa, esto de Sara Pérez Romero que yo conocía, pero dije, no la voy a victimizar de nuevo. Claro que Jamás lo tocamos en la película, que es muy conocido y todavía pues mucha gente te dice, sí, el Zarape de Madero. Sí, cómo no. Entonces, eso ni tampoco la parte que es muy interesante sobre el espiritismo de Madero y que es cierto, tampoco lo tocamos porque, bueno, aparte es la película de Sara, ¿no? Sí, claro. Lo mencionamos ahí un detallito, pero es cierto también, ¿no? Bueno, porque además uno está pensando en el espiritismo de Madero, como lo manejaron en esa época, como si se tratara de una cosa... De un brujo. Sí, de levantar mesas. Y no, el espiritismo de Madero era una rama extinta del cristianismo. Basta leer las cartas espíritas de Madero y que también pensemos que la sucesión presidencial, que es uno de los libros que da origen a la revolución, fue dictado a Madero en trance. Entonces tampoco podamos decir, claro, y lo firmaba BJ, que se ha interpretado que era Benito Juárez. Entonces no pensemos que estamos tan lejos de la leyenda. Nosotros somos eso, somos lo que hemos creído ser, lo que hemos querido ser y lo que realmente somos, todo eso junto. Sí. Y lo que pensamos y nuestra religiosidad y la falta de religiosidad y todo eso somos. Exacto. Entonces, bueno, el espiritismo de Madero fue muy importante y fue muy importante también la presencia de Sara, que debió haber tenido una educación católica como buena queretana. Sí. Y no se metió con respetando sus ideas, ¿no? Y sí. De esto no estoy muy segura, pero a lo mejor tú sabes que una vez muerto ella recurrió un poco al espiritismo para ver si se comunica. Eso fue, por ahí lo leí, pero como no estoy tan segura, pues no. Y aparte ya no entraba en el capítulo de la historia que recurrió como para tratar de comunicarse con él. Pues vamos a dejarlo abierto eso. Dejémoslo abierto. Quiero recordarle a nuestro auditorio que estamos en una entrevista muy rica con la directora y productora de cine Dora Guzmán, hablando de su película Sara Pérez Romero, la primera dama de la Revolución Mexicana, Sara Pérez de Madero. Uh-huh. Ahora vamos a entrar tantito hacia
Somos Nuestra Memoria, pero lo vamos a entreverar con tu película. Y vamos a entrar no al personaje de tu historia ficción, sino al personaje histórico. Sara Madero era una mujer muy fuerte. Fíjate que en 1916 la entrevista a un periodista americano de apellido Murray y hace una denuncia del trato que le dio Wilson. Claro, Wilson ya había caído en desgracia política, pero es una denuncia valiente. Y se enoja y no sé si te acuerdas cómo lo trata. Manejas en tu película la entrevista con Wilson. Platícanos eso, por favor. Sí, la verdad me gusta mucho la escena, me gusta cómo se compenetraron mis actores, me gusta el villano como el villano de la película, de verdad es un villano, se vuelve el villano de la película, ¿no? Wilson, okay. Sí, tengo esta escena, no se las voy, como dicen, a spoilear mucho, pero está basada totalmente en esta entrevista que tú comentas. Y el momento dramático en que ella va a pedir por la vida de su esposo, y que se hace acompañar de una de las hermanas de Madero, y el trato grosero y eso, sobre todo que él dice, todo lo dejo en manos de Huerta, él sabrá qué hacer. Ella le pide que mande un telegrama a Taft y él dice que eso no es necesario. Ya tiempo después la historia hace justicia y Wilson es reconocido como el peor embajador norteamericano que ha tenido México, ¿no? Pero sí, efectivamente, sí retratamos, basados en esa entrevista, ese momento dramático en que ella va a pedir por la vida de su esposo y se lo niega, ¿no? Le dice que renuncie. Y ahí sí creo, después él renuncia, pero de nada sirvió que renunciara porque pues de todos modos lo matan, ¿no? Sí, porque le dice, bueno, ya se lo dejaremos todo al general Huerta. Y entonces ella le dice, pero usted sabe quién es Huerta, lo va a matar. Exacto. No se preocupe. Pero le dice a Murray que Wilson estaba un poco borracho. También. O sea, no solo es un villano, sino es un villanote. Uh-huh. Y cae en desgracia muy pronto. Cuando entra el presidente Wilson al gobierno de los Estados Unidos, lo primero que hace es quitar al Wilson de acá. No le gustaba. Le caía muy mal. Sí, luego esa parte yo ya no sabía y decía, bueno, ¿en qué acabaría Wilson? Y para ser sincera, tampoco sé bien en qué terminó Huerta. No, bueno, Huerta renuncia, se va exiliado, lo digo entre comillas, a Estados Unidos y está en un Fort Bliss en Texas, y lo tienen ahí encerrado en el cuartel. Y bueno, Huerta es dipsómano, le dejaron de dar de tomar y se acabó. Y Wilson todavía en los años 20 se está defendiendo de las acusaciones de el golpe de Estado que él propició con el pacto de la embajada y que empujó un poco a la opinión pública a que pesara, porque una de las cosas que le dice Sara Madero a Murray es que Wilson le dice que Madero era poco querido, que bastaba ver los periódicos, como si los periódicos fueran todo. Exacto. Y efectivamente Madero tenía muchos problemas, pero eran los problemas de un gobierno que había dejado la libertad de prensa por primera vez. Esa es una, y la otra, que estabas abriéndote a otra ventana de la historia. Por ejemplo, el zapatismo. Sara Madero y Francisco y Madero fueron padrinos de bodas de Zapata. Sí. Por eso Zapata no lo fusila después. Pero no entendió Madero hasta el final, y eso lo confiesa Felipe Ángeles platicando con Madero cuando está preso,
en Palacio Nacional, que Zapata tenía razón, pero abre la puerta a la revolución social. Eso no se podía imaginar Madero nunca eso. O sea, Madero iba con un programa político muy claro, pero era eso: sufragio efectivo, no reelección, y darle al hombre común su papel en las elecciones. Así es. Y bueno, ahí a lo mejor tú me puedes, pero sí fue como este distanciamiento entre Zapata y Madero, como también parte del origen de todo lo que se vino después, ¿no crees? También con Orozco, y la fuerza todavía de los reyistas y de Bernardo Reyes y el levantamiento de Félix Díaz. Bueno, tuvo muchos problemas, no solamente el de Zapata. El plan de Ayala. Sí, el plan de Ayala, pero Madero lo quiso resolver de otra manera y manda a Felipe Ángeles. Esa es otra historia que ya algún día contaremos. Pero ese personaje maravilloso, Felipe Ángeles. Sí, pero acá, cuando estoy diciendo que le abre la puerta al hombre común, le abre la puerta también a la mujer. Exacto. Y eso creo que es el mérito de esta película y el mérito de asomarse a la vida de Sara Madero. Y la vida que tuvieron en común, porque desde ahí ves o tratamos nosotros de que se viera esto. Él no era ningún débil, creía en la participación de la mujer, no solo con Sara, también con sus hermanas y también con su mamá. O sea, él creía realmente que la democracia estaba lista para las mujeres. No, claro, bueno, y con Carmen Cerdán y los hermanos Cerdán. Exacto, con Elena Arismendi. Arismendi. Sí. No, por supuesto que Madero era un hombre que estaba abriéndose a la modernidad. Sí. Y te enfrentas a una realidad mexicana que era un mosaico terrible. No se resuelve sino hasta quizás 20 años después. Exacto. Ya en tiempos de Cárdenas se empieza a resolver todos esos problemas. Pero él abre a las mujeres la posibilidad de participar políticamente en igualdad de condiciones. Fíjate, hay una frase con la que empieza en la novela de Gringo Viejo de Fuentes, que me gusta mucho, porque es una mujer que le está reclamando a un hombre y le dice: tú me enseñaste a hacer lo que podía ser y después no me dejaste ser lo que podía ser. Y creo que eso es lo que pasa con las mujeres, y eso le pasa a Sara Madero, aunque Sara Madero sigue siendo una militante de la memoria de Madero hasta el final. Así es. Sí, y pues es lo que tratamos de que esta película sea inspiradora, aunque obviamente las mujeres ya tenemos como mucho camino andado, porque hemos tenido el privilegio de vivir en esa democracia restaurada, hemos gozado de educación, no hemos tenido que ir a San Francisco porque ya podemos, muchas mujeres, y pues lo ves en las calles, en las profesiones, en la misma película. Es una película que en su mayoría está realizada por mujeres. Que podemos hablar desde la producción ejecutiva, ¿no? Una secretaria de Cultura, una rectora, y luego ya en puestos principales, que para nada estoy hablando de los hombres maravillosos que trabajaron en nuestra película, pero muchísimas mujeres, asistencias en la cámara, el diseño de la producción, la dirección de arte, el guión. Es una película con un gran porcentaje, y lo digo, y aquí no me dejarán mentir los compañeros, hay una gran sensibilidad de las mujeres, por lo menos en lo que a mí me toca, en la producción tanto de radio como de cine. Hay una gran sensibilidad de las mujeres para trabajar en esto. Uh-huh. Mi madre misma, yo pienso que si hubiera vivido unos añitos después, hubiera sido una productora y directora. Y todavía estoy muy orgullosa de que alcanzó a sus 90 años a trabajar en la película. Yeah. Los sombreros que vean en la película y así,
todavía los hizo mi mamá, pero yo vengo de una dinastía de mujeres norteñas, las Flores, que seguramente hubieran sido productoras, porque un matriarcado de mucha fortaleza, ¿no? Que siento orgullo de que mi hija y yo ya tengamos el privilegio de trabajar en eso, ¿no? Que a ellas no se les dio esa oportunidad, pero a su manera lo hicieron. Bueno, y lo que platicabas tú al principio, finalmente se tocó a las puertas de mujeres, la secretaria, su ayudante, la rectora. Exacto. Pues es que era el espíritu de Sara Madero a 70 años de que se fue, y Sí. si tocaba a lo mejor puertas de hombres, lo iban a poner en una carpeta en segundo lugar. Tenía que ser con mujeres para ponerlo en la mesa. Yo creo que sí. Y ya cuando llegamos al presidente municipal de San Juan del Río, ya estábamos en blandito, y la verdad también le entró muy entusiastamente. Y ya con el peso de la Secretaría de Cultura, la Universidad Autónoma y todo. Entonces, sí, la verdad es que sí. Yo creo que no creemos en espiritismo, pero el espíritu de Sara nos acompañó en todo momento. Y fíjate, a mí me pidió Gaby Marentes y Evanibaldo Morales, me pidieron que estuviera yo en este programa, porque una buena parte de lo que yo te conozco a ti, cómo se va a preparar digamos una premier de la película, es en el Castillo de Chapultepec, y Sara salva su vida en el Castillo de Chapultepec, según le confiesa ella a Murray, porque una vez que llega al castillo en 9 de febrero, Exacto. 110 años, Exacto. ya no sale del Castillo de Chapultepec. Te voy a platicar así muy rápido. El 9 de febrero de 1913 está bailando. La madrugada del 9 de febrero está bailando. Era un domingo. Madero acostumbraba a ir a montar con los cadetes a Chapultepec los domingos, pero él iba. Ese día iba Sara con él. O sea, Madero sabía que ya la cosa se venía muy fuerte, y entonces la deja en el Castillo de Chapultepec. O sea, la lealtad de los cadetes no solamente está para acompañar al presidente, sino para proteger a la esposa del presidente. Y ella se queda en el Castillo de Chapultepec para salvar la vida, porque si no lo hubieran tomado como rehén, y entonces Madero hubiera tenido que doblar las manos muy rápido. Y ella todavía trabaja desde Chapultepec para tratar de salvarlo. Va a ver a Wilson y está buscando salvarle la vida. Entonces el Castillo de Chapultepec acaba siendo, digamos, uno de los refugios mexicanos antes de que se fuera al exilio, y para nosotros es un símbolo importante que se quede en la memoria de los que van a visitar, que ahí también salva la vida la esposa de Madero. Sí. Entonces, para mí es muy emocionante. Y la familia Madero, ¿no? Porque que en algún momento fueron, después creo de estar en la Embajada de Japón, fueron a refugiarse también al castillo, ¿no? Y luego en los 50, en 1959, llega una parte de la colección de Madero, por parte de uno de los parientes de Madero, al museo. Y en 1962 llega la otra parte, que es la que tenía Sara Madero. Entonces en el castillo se guardan objetos de Madero que había guardado celosamente doña Sara. Wow. Entre otras cosas, su acta de matrimonio, en donde dice que se llama Francisco Ignacio Madero y no Indalecio, como todo el mundo ha supuesto. Ok. Y justo me lo preguntaban hace poco. ¿Y si era Indalecio o era Ignacio? Realmente no supe qué decirlo. Pero son todos estos objetos que tienen ustedes en el Salón 11, creo que llaman. No, tenemos algunos en la Sala 11, que es de Revolución, pero la mayor parte se guardan porque son trajes, levitas, son cosas muy delicadas, una banda presidencial, una bandera, documentos, un bastón.
El museo no es lo que se exhibe, el museo es lo que guarda. Y acá se tiene una muy buena colección del presidente Madero. Quizá es del presidente que más tenemos. Wow. Pues, y ahora van a tener también la película de Sara. Y ojalá tengamos el privilegio de tener una temporada cuando tú nos digas que podamos ya... Claro que sí. Para eso es. Y qué mejor lugar que esté resguardada, entre otros, con ustedes. Y sí, es por eso que esta función de agradecimiento, función privada de agradecimiento a Lina, para nosotros es tan importante, porque reconocemos todo esto que estás mencionando, que es un lugar emblemático donde como lo dices, no lo había yo visto de esa manera. También ella salva la vida, pero es el último lugar donde ellos se vieron, y también, como lo dije antes, el lugar donde juntos celebraron la restauración de la democracia, y donde llegaron a tener algunos diálogos con Zapata, algunos diálogos también con Wilson, que ya desde ahí ya veían ellos, y con Gustavo Madero, que todavía alertó al hermano de que Huerta no era una buena persona en quien confiar. O sea, está lleno de las historias de los dos, ¿no? Y el hecho de que tú hayas hecho esta película con base pisando en Querétaro le da un valor muy particular para los queretanos y para la universidad, pero para Lina también, porque nosotros nos debemos también mucho a la difusión, y pensar la película tal como tú la armaste y como lo has platicado, me obliga a pensar en el mural de O'Gorman de la salida de Madero del castillo, en donde también está Sara Madero, porque la idea es contar una historia, es efectivamente decir que somos nuestra memoria. Entonces tiene un tono didáctico también, no solamente es artístico. Sí, la verdad es que por eso te pedí de favor que para esta función privada de agradecimiento a Lina, la introducción fuera con tus palabras. A ver qué tal me sale. Te va a salir maravilloso. Es que este mural es maravilloso y casi nadie lo conoce. Y yo no lo conocía, ya lo conocí después de haber hecho la película, pero encaja perfecto con todo lo que O'Gorman retrató ahí, ¿no? ¿Cómo esperas tú que sea la reacción del público que te vea? La universitaria empezando. Pues fíjate que como hemos hecho otras 3 funciones de agradecimiento privadas, ya he tenido la oportunidad de tener reacciones. No sé si porque soy la directora nadie me va a decir que no, pero ha tenido una acogida maravillosa. Como tú sabes, hay una página para todos los que quieran entrar a la página que se llama Sara, Amor y Revolución, donde se ven fotografías con el proceso de producción, pero también con imágenes de la película. Y desde que iniciamos el rodaje hemos estado subiendo imágenes y hay una expectativa para la película maravillosa, y las funciones privadas que hemos dado de agradecimiento a estas 35 instituciones y también porque era un requisito para los productores que nos han apoyado. Era ya terminamos la película, sí, y no era nomás decirles ya terminamos la película, véanla, sí está aquí. Entonces fue funciones para los productores y los colaboradores como ustedes, que sepan que sí ya se hizo la película, y luego ya entraremos en este tour de festivales, pero las reacciones que hemos tenido han sido maravillosas. Inclusive
ya un miembro de la familia Mara Madero, que no sé si la conoces, y su esposo, que es especialista en la decena trágica, Carlos Almada, entró a una de las funciones y yo temblaba porque decía, es que... No, sí, es prueba de fuego. Está de Sí. fuego. Él hizo este libro que se llama su suegro fue el embajador de Japón en ese momento de la decena trágica y escribió un diario sobre todo cada día de la decena trágica y él hizo su libro sobre eso. Yo tuve la fortuna de ir a la presentación de su libro y ahí fue donde lo invité. Todavía no había esta función y pues que viene. Y yo temblaba, dije, no, es que... Y recibo un WhatsApp de Mara Madero diciendo, cuando empezó la película empecé a llorar y dije, si así va a seguir la película no voy a poder dejar de llorar. A los dos, porque son pareja, nos encantó la película y bueno, ahí descansó un poco mi alma porque dije, no puede estar mal, ¿no? Pero te voy a decir en dónde está la prueba de fuego. En que no pediste que fueran tus asesores históricos cuando estás haciendo el guión, sino que te esperas a que esté hecha la obra. Sí. Entonces, ahí es a donde está la parte que me gusta del cine. El cine sigue siendo un séptimo arte y la creatividad del artista Sí. es lo que pesa. Sí. Los documentales, yo he trabajado en documentales, los documentales históricos dicen más lo que dice el historiador que lo que dice el documentalista. Exacto. Y a veces el pobre documentalista tiene que batallar. O sea, el director de la película tiene que batallar porque los historiadores somos necios. Lo sé, tengo algunos uno que no sé si tú recuerdes, pero que trabaja ahí en el Castillo de Chapultepec. También lo conocí después de la película, pero maravilloso, es guía de ahí, sí. Juan Marrugat se llama, que ya lo incluía entre los investigadores porque no deja de decirme cosas y yo de repetirle, pero este no es un documental, le digo, es una ficción, pero sin embargo no hay nada a lo que él me haya acercado. De hecho, él me acercó al mural de O'Gorman, que esté mal documentado en la película, aunque sea una ficción histórica, ¿no? Entonces, sí, es una interpretación, pero a manera de hacer ligero y que la audiencia, y que despierte en la audiencia el deseo de recurrir a fuentes como para continuar con ese conocimiento de cómo se gestó la restauración de la democracia en nuestro país. Y fíjate que este tema nos da para cerrar esta entrevista. ¿Qué nos recomendarías para leer exactamente así? Buscar a Sara Madero, la restauración de la democracia, y leerlo después de ver tu película. Pues mira, no se acostumbra, no se acostumbra, pero en la película citamos, porque siempre citas la música, etcétera. Tenemos más de 20 libros a los que recurrimos en la investigación, pero yo creo que lo más válido es el epistolario de Madero, ¿no? Y que tuvimos la suerte que Paulina Latapí dice, yo no sé cómo estos libros llegaron a mí, pero son unos libros preciosos, empastados en piel. Dice, pero yo creo que venían para que tú los usaras. Uh-huh. Y Paulina, y yo creo que, y lo que nosotros hicimos, porque pues es un lenguaje muy diferente al nuestro, es como traducirlo a cómo se dirigiría una pareja hoy en día, ¿no? Uh-huh. Pero son unas cartas hermosas entre ellos, pero también son cartas que Madero escribe a los políticos de entonces, o que escribe a los espiritistas, entonces
es lo que es yo creo como la esencia, no sé, igual a lo mejor tú recomendarías otro libro, pero también el libro de Carlos Almada, que la decena trágica. De la decena trágica, de Sara Sefcovic, no, ese sí. Es maravilloso. Yo tuve la suerte de encontrar su conferencia respecto al libro y no disentimos en ningún punto. O sea, es maravilloso el retrato que ella hace de la suerte de la consorte. Y el por qué primera dama, no, bueno, es... pero muy realista no, también. Totalmente, es un libro realista. De historia. Sí, ella dice... que ahí no sé, dice, si Madero hubiera tenido una tienda, ella hubiera estado Sara hubiera estado junto a él en la tienda, si hubiera sido carpintero, le hubiera estado ayudando haciendo... Pero pues la verdad es que los dos se conocieron en San Francisco cuando él regresaba de París y venían los dos de estar empapados de ideas liberales y por eso tuvieron la química que tuvieron, no solamente un atractivo físico, que sí lo tuvieron, y ahí lo retratamos en la película, sino química entre mentes, ¿no? Sí, porque además, efectivamente, yo en eso no estaría tan de acuerdo en que si hubieran tenido una tienda o fuera carpintero, los dos eran gente política, es decir, eran liberales y tenían la intención de cambiar cosas. Exacto, sí. Y ahí es donde se acompañaron. Sí. Pues no me queda más que recomendarle a la gente que esté atento a la proyección de esta película, que la veamos con los ojos de Dora Guzmán, creativa, y de su equipo, buscando la exactitud en el sonido, en la música, en el paisaje, en la luz. Y por otro lado, el de una película que nos abre la puerta a un personaje al que siempre lo tenemos en segunda o en tercera fila, y que se nos olvida que los personajes de la segunda fila son el verdadero motor de la historia. Eso se nos olvida. Así es. Ellos son el verdadero motor de la historia, y en este caso nos abre a un personaje que conocemos poco y que es maravilloso, que es la queretana Sara Pérez Romero, de Madero. Fíjate qué curioso. Y eso sí lo tiene por ahí Sara Sefcovic. Finalmente el periodo de viudez de Sara Madero se corresponde al periodo de viudez de Carlota, las dos personajes trágicos, sí. Sí, es verdad, sí. Bueno, y con eso vamos a cerrar este programa. No sabes cómo te lo agradezco, Dora. Y yo a ti, de verdad, una entrevista deliciosa. Qué rico, independientemente de ser entrevista, qué rico platicar contigo sobre Sara. No, muchas gracias. Bueno, a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de la directora y productora de cine Dora Guzmán. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio con Gabriela Marentes al frente. En la realización y grabación, Evaldiván Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.